Muy buenas noches, Dios los bendiga. Mi nombre es Cristian Méndez de Costa Rica, soy maestro de la palabra a nivel profético. En compañía de mi persona tengo al estimado y amado amigo entrañable y pastor y maestro Luis Ruiz, ambos de aquí a la Juela de Costa Rica. Saludo allá a la Iglesia de Colombia de parte de nosotros acá en Costa Rica. Saludos a nuestro ministro y amigo Jesse McCoy, que fue el que nos permitió tener la bendición de llevarles la palabra en esta noche, pues casi noche es, ¿verdad? Y vamos a compartir con ustedes la enseñanza que va para allá, que va a ser un privilegio enorme compartirla con ustedes, y no solo eso, es una responsabilidad delante del Eterno enorme, porque lo que se enseña delante del Señor tiene que ser conforme a lo que la palabra dice y lo que el Señor pide para que la iglesia del Señor crezca, ¿verdad? Vamos a poner delante del Señor en este momento la enseñanza y vamos a pedir su dirección, amén. Voy a pedirle al hermano Luis que haga una oración para poder poner en las manos del Señor la enseñanza de hoy. Amén. Gloria, Señor, Padre eterno, Dios de gloria y majestad, a ti te atribuimos toda gloria, todo honor, toda alabanza. Te pedimos que esta palabra venga a los corazones y a todos los entendimientos para que sean expandidos, que el precioso Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, penetre profundamente con esta palabra y traiga cambios, transformaciones y llaves para que el cuerpo de Cristo sea vivificado, para que ciclos sean rotos y también maldiciones sean canceladas por el poder de su palabra, por el poder del Espíritu Santo que corre y fluya a través de estas ondas cibernéticas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Padre. Antes de dar inicio, quiero dejar claro los siguientes aspectos. Eh, la modalidad de enseñanza que van a ver actualmente o van a ver presenciar ahorita es una modalidad de enseñanza muy diferente a la que se ve muy comúnmente en Occidente. Es una enseñanza que Dios nos ha permitido aprender a través de los años y que es una mezcla de la parte orientalista, de los judíos, ¿verdad?, con la parte occidental nuestra, que es como una mezcla. Entonces ustedes van a ver tópicos muy interesantes como que tienen que ver con geometría. La Biblia son números, la Biblia es matemática. En uno que otro punto vamos a tocar ese tópico para que aprendan un poquito sobre el tema. Vamos a aprender sobre el tema de otro sistema que se llama Temurá, que es agarrar letras del idioma hebreo e invertirlas de posición y generar otras letras o palabras que no se alejan del contenido principal de estudio, sino que más bien le añaden riqueza de revelación. También vamos a ver lo que es el principio de dualidad. Es muy importante porque en esta sección que vamos a iniciar vamos a empezar hablando, antes de llegar al clímax de la enseñanza, que es Mefiboset. La enseñanza se va a dividir en ciertas secciones. No la vamos a dar toda en solo, sino que la vamos a dar en partes para que sea edificación y crecimiento del pueblo del Señor y que tengan tiempo de agarrar la Biblia y escudriñarlo con calma. Lo que es la dualidad es una de las cosas que Pablo ha enseñado a través de la Biblia en el Nuevo Testamento cuando él dice o lo resume de la siguiente forma: el hombre viejo y el hombre nuevo, la carne y el espíritu, uno se contrapone al otro. Entonces, muchas veces nosotros vemos palabras en la Biblia que pareciera que no tienen nada enlazado, pero que en la realidad cuando usted las logra unir por un sistema de estudio que se llama Gesera Chavá. Gesera Chavá significa analogía de expresiones. Tú logras añadir a lo que Dios te está dando en ese momento en la palabra, la revelación, que fluya más profundamente y haga crecer el conocimiento espiritual en nuestras vidas de forma de que añade valor a lo que estamos aprendiendo y lo que se está clavando en el corazón a través de la enseñanza, a través del Espíritu Santo. Amén. Y otras cosas más. Amén. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Como pueden ver ahí en la diapositiva, tenemos a un hombre abrazando a parece un mendigo. Y por ahí aparece el nombre de Mefiboset. La enseñanza se basa en la historia, en la vida de Mefiboset. Como podrán ver, nuestra enseñanza se titula La historia de la restauración de una creación lisiada de los pies, semilla gentil. El padre en busca de un hijo perdido. ¿No?
Tenemos tres bases bíblicas, pero eso no significa que vayan a salir más. Ahorita vamos a ver conforme avance el estudio que van a salir más. Segunda de Samuel capítulo 4:4, segunda de Samuel capítulo 9 y Hechos 9:32-25. Prácticamente son historias que se enlazan y lo vamos a ver poco a poco conforme el estudio avance y nos va a ir trayendo revelación impresionantemente. Hay un poquito de las credenciales que hemos ido logrando con el tiempo, de los estudios que Dios nos ha permitido tener, para que ustedes vean y entiendan que enseñar la palabra del Señor no solamente es de un título, o se diga yo soy pastor, yo soy profeta, yo soy apóstol, también hay que pagar un precio, amén. Siempre para la gloria del Señor, amén. Vamos a iniciar. Vamos a entrar con cuestiones preliminares como una introducción, amén. La Biblia nos enseña que Mefiboset era el hijo único de Jonatán, hijo de Saúl, amigo íntimo de David. La Biblia nos da un breve retrato de este personaje oscuro, 2 Samuel 4:4. En ese versículo dice que cuando Jonatán apenas tenía escasos 5 años, llegó la noticia de la muerte de su abuelo, de su padre y sus tíos desde Jezreel. Dice que la nodriza, al darse cuenta de esta situación, sale huyendo porque tiene miedo que los filisteos que están saqueando todo lo que vencieron, ganaron, lleguen a donde está Gaba de Saúl, donde estaba el niño, y lo maten, siendo el único que queda vivo de la casa de Saúl. A causa de eso, se le cae el niño en la premura y queda lisiado de sus pies, de ambos pies. Él desaparece de escena, desaparece por mucho tiempo, hasta que por allá en 2 Samuel, el Señor ya toca a David en su corazón y se acuerda del pacto de su amigo. ¿Te acuerdas de Jonatán? Él le prometió no olvidarse de su descendencia. Y él pregunta si habrá alguno de la descendencia de Saúl que pueda hacerle misericordia. Y entonces es cuando aparece en escena un sujeto llamado Siba. Siba le informa al rey de que sí, realmente existe uno, y ese uno es hijo legítimo de su amigo Jonatán, y está escondido en las tiras de Lodebar. Por lo que David lo manda a traer. Y dice que cuando Mefiboset llega, recibe una noticia excelente. Algunos eruditos dicen que una de las cosas que Mefiboset pensaba cuando llegaría donde el rey es que me van a arrancar la jupa, me van a asesinar. Porque en aquellos años, ¿tú te acuerdas, Luisito? De lo primero que hacían los reyes era que cuando había un conflicto entre dinastías, lo que hacían era eliminar por completo la raíz o la semilla del oponente. Sí, correcto. Entonces, por el contrario, el hijo Jonatán, Mefiboset, llega, ¿y qué noticia recibe? ¿Cuál es la noticia que recibe? Era uno de la casa de David que estaba iniciado en Lodebar. Entonces, lo que sucede es que recibe una gran noticia. ¿Cuál es? Que lo van a prohijar, va a comer a la mesa del rey y va a ser uno más de los hijos del rey. Entonces, la noticia que podría haberse convertido en una noticia triste y dolorosa de muerte se convierte en una salvación. Conforme hacemos el estudio, vamos a ver más pasajes bíblicos que tienen que ver con esta historia maravillosa, tan importante, este personaje bíblico que alcanzó la misericordia del rey para darle vida y tomarlo como un hijo, como dice 2 Samuel capítulo 9. Nuestro texto base, lo vamos a leer acá, 2 Samuel 4:4 dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán llegó de Jezreel. Y su nodriza lo tomó y huyó. Y sucedió que cuando ésta huía, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Y su nombre era Mefiboset. Conforme avance el estudio, como acabamos de decir anteriormente, vamos a añadir pasajes nuevos y nos van a ir abriendo un panorama enorme de revelación, un caudal que nos va a hacer crecer espiritualmente y entender verdades espirituales que antes no entendíamos. Vamos a ver capítulos como el de Éxodo 12, que tiene... ¿Cuál es el capítulo de Éxodo 12? ¿Te acuerdas, Luis? Donde habla de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Correcto, amén. Tiene que ver con una Pascua. Vamos a ver Primera de Reyes 18, que tiene que ver con la muerte de los profetas falsos
y los sacerdotes falsos de Acera y Baal que tenía Jezabel a manos de Elías, y hace recapacitar al pueblo y volverse a Dios. Y vamos a ver, como decimos anteriormente, Hechos 9, 32, 35, que va a ser un personaje oscuro llamado Eneas, pero que tiene que ver con la misma enseñanza. Y otros más, que nos va a añadir, nos va a abrir el entendimiento de una forma sobrenatural. A través de la enseñanza vamos a ver palabras claves. Ahí vemos los nombres: Saúl, David, Jonatán, apresurarse, lisiado, pies, cojo y Mefiboset. Llegar, Pascua, asociar o unir. Pacto, pan, mesa, claudicar entre dos pensamientos, ladrón en la cruz, Eneas, el paralítico, etcétera, etcétera, etcétera. En esta sección que vamos a ver hoy de la enseñanza vamos a hablar específicamente del abuelo de Mefiboset, sobre Saúl, perdón, y vamos a ver y conocer su contenido espiritual. ¿Qué es Saúl? ¿Y qué tiene que ver Saúl en cuanto al rey David? Ahí está. Una vez más el texto base, pero ahí vemos palabras importantes, pero ya en su idioma original. Por ejemplo, la palabra lisiado en hebreo es nahé, pies, regel. La palabra Jezreel significa semilla de Dios, y se dice en hebreo Yisrael, viene la palabra será. Viene la palabra huía, viene la palabra nus. Vamos a ver la palabra apresurarse o apresuradamente, jafat. Se le cayó la palabra nafal, la palabra cojo, pasaj y mefiboset. Todas estas palabras que ustedes ven ahí todas raras son en el idioma original, en la Biblia hebrea. Lo vamos a traer a nuestro contexto occidental, a nuestro idioma, y vamos a ver que cada una de esas cosas o palabras raritas que ustedes ven ahí tienen un contenido poderosísimo de revelación profética que nos atañe a todos. Amén. Voy a pelear al pastor que nos lea este capítulo. Va a ser el siguiente, va a ser texto, que sería 2 Samuel 9, cuando se le presenta a Mefiboset, al rey David, por medio de un personaje. 2 Samuel 9:1. Entonces David preguntó: ¿hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl a quien yo muestre bondad por amor a Jonatán? 9:2. Había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron a la presencia de David, y el rey preguntó: ¿eres tú, Siba? Que significa estación o ejércitos. Él respondió: tu siervo soy. Verso 3. El rey le preguntó: ¿no queda nadie de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Siba respondió al rey: aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de ambos pies. Verso 4. Entonces le preguntó el rey: ¿dónde está? Siba respondió al rey: he aquí, está en la casa de Maquir, el comprador, hijo de Amiel, del pueblo de Dios, en Lodebar, que lo llevó a un lugar sin pasos. Amén. Como pueden ver, los nombres, las palabras que salen en nuestra Biblia no están pintadas, tienen un contenido espiritual poderosísimo. La palabra Siba significa estación y se enlaza con la palabra de ejércitos, el Shabbat, como dijo el pastor. Como pueden ver, donde habitaba Mefiboset es un lugar importantísimo. Maquir significa comprar y vender. Y usted sabe que, quiero que entiendan algo, las almas se venden al mejor postor en el ámbito espiritual. Cuando el hombre está pecando, está vendido al infierno, está vendido al enemigo. Cuando el hombre se vuelve a Dios, es comprar un precio de sangre. Entonces, en este caso, podemos ver cómo nuestro personaje principal está en un lugar bastante feo. Está en un lugar que no tiene pastos, y va a ser la palabra de Vir, que es palabra profética. No existe revelación de Dios. O sea, la condición de mi solución no es muy buena, pero lo vamos a ir viendo y desarrollándolo más adelante con mayor profundidad. Esto es una pincelada para que ustedes se interesen más al estudiar la Biblia de una forma más profunda, para que se den cuenta que no todo lo que está en la Biblia es aburrido. Amén. Continuamos. Este pasaje no lo vamos a leer todo, vamos a leer el versículo 9-7, donde dice: David le dijo: no tengas temor, porque ciertamente yo te mostraré bondad por amor de tu padre Jonatán, y te devolveré todas las cosas
todas las tierras, perdón, de tu padre Saúl, y tú comerás siempre, el hebreo tamid, amines. Esa raíz hebrea tiene una connotación impresionante y poderosa que no es de cumplido en este momento en la tierra. Tiene que ver con un cumplimiento en el cielo, cuando todas las cosas estén completas y sean renovadas totalmente en la persona de Jesús. Amén. Y tiene que ver con algo que Dios restauró, que estaba quebrado. Amén. Ahí ustedes van entendiendo. Ok, para entender esta enseñanza, necesito que se enfoquen en los siguientes personajes. Si ustedes se ponen bien claro a ver la trama de la película o la enseñanza, la trama gira alrededor de Saúl con David, Jonatán con David y Mefibosé con David. Presten atención. Todos los tres personajes giran alrededor de David. No David, alrededor de él. Por lo tanto, hay algo que está oculto. ¿Qué hay detrás de toda la trama de la casa de Saúl con la casa de David? ¿Qué hay ahí? ¿Qué oculto hay? Cuando empecemos a ver el contenido espiritual de Saúl, vamos a darnos cuenta que hay oculto. Conforme el estudio avance, veremos esta trama se resuelve por medio de una restauración de una paternidad caída sobre un hijo extraviado que el Padre Eterno busca y rescata. Amén. Ok, vamos a entrar de lleno, vamos a conocer el contenido espiritual de quién es Saúl. Amén. Como pueden ver ahí, yo pongo las palabras en su idioma original y donde está ubicado en el diccionario se llama Shaul. En hebreo se dice Shaul. Vamos a conocer su esencia espiritual. Para entender la intriga que hay entre David y Saúl, necesitamos conocer base histórica pasada, tenemos que conocer con profundidad cosas y hechos históricos. Para entender la intriga de Saúl y David debemos irnos atrás en el tiempo hacia el patriarca Judá, donde por primera vez nos menciona la raíz del nombre de Saúl. Ahí no dice Saúl, pero es el nombre que le da raíz, vida al nombre Saúl. La Biblia dice que Judá tuvo 3 hijos en Génesis 38, Onán y Sela. Para los que leen la Biblia se dan cuenta que los 2 primeros murieron por su maldad. El primero se llamaba el vigilante, el cual dejó viuda a su esposa Tamar porque era malo y Dios lo mató. Podríamos hablar mucho del contenido de y se asocia mucho al contenido de la serpiente en el paraíso, pero ahorita no vamos a entrar en eso no nos importa. Lo único que vamos a enfocar es que él murió. En la ley de Levirato, ¿te acuerdas de la ley de Levirato? La ley de Levirato decía que cuando el hermano mayor muere, la nuera no busca un hombre afuera, sino que se queda con el siguiente hermano. ¿Qué hace el siguiente hermano? Se une con ella para que quede descendencia. Ok, correcto. El primer hijo tiene que ser del hermano que murió. Es la semilla que va a sustituir al muerto para que su nombre no sea borrado en Israel. Onán, al ver que la semilla no iba a ser de él, creó el primer método anticonceptivo de la historia, el método de interrupción, que es cuando el hombre va a eyacular dentro del útero femenino, saca y vierte afuera. Por esa razón y por su maldad, al ver que no quería dejarle descendencia a su hermano mayor, Dios también lo elimina. Entonces, Sela, que es el último de los hijos de Judá, queda vivo, pero es un niño. Ya Tamar es una mujer adulta. Jamás se le va a dar un niño, porque sería al revés, en esos contextos debería ser al revés. En esos contextos sucedía que una niña de 15 años puede tener un hombre de 40, 30 años, en esos contextos viejos, antiguos de la Biblia, en Medio Oriente. Pero siendo un niño, no puede, entonces le dice Judá, vete para la casa de tu parentela, quédate con tu padre hasta que el niño crezca. Y el día fue nunca hace. De hecho, dice que se lo negó y resulta que viendo Tamar que no se lo daba ya haciéndose a un muchacho joven, ella fraguó todo enmarañado en Génesis 31, ¿te acuerdas? Cuando se viste de prostituta sagrada, él está en Timnat, ahí arriba en las montañas, trasquilando ovejas, y está después de la trasquilada, se tomaban sus chimiscoles, sus fiestas, se tomaban sus vinitos y hacían fiestones y se embriagaban. Eso hacían en esos tiempos, según el contexto histórico. Y cuando él venía bajando la cuesta, hay un lugar que se llama Enaim, y resulta que se encuentra a una mujer prostituta que no sabe qué es
Tamar, su propia nuera. Y resulta que él le dice, quiero acostarme contigo. Y se acuesta con ella, pasa lo que pasa. De ahí nacieron dos gemelos, Fares y Zera. Fares es el padre de la descendencia judía del día de hoy. Y la Biblia dice que Judá nunca más lo volvió a conocer porque él entendió que Tamar era más justa que él, porque Tamar conocía la profecía bíblica por su padre Elán, que es Irán, y su abuelo Zen, el Melquisedec de ese momento, dicen algunos textos bíblicos, extrabíblicos de estudio, que dice que el Mesías prometido, ¿por cuál descendencia vendría? Que es de la descendencia de Judá. Y resulta que ella, conociendo perfectamente eso, todas las mujeres vírgenes que en ese momento querían entrar al Mesías, como las actuales mujeres judías, siguen creyendo que su vientre puro y santo, porque no conocen hombres, se casan vírgenes y dicen, de algún momento aquí vendrá el Mesías de mi vientre. Ellas se creen privilegiadas porque van a traer al Mesías a la tierra. Entonces Tamara, conociendo la profecía, inmediatamente se pone en marcha a ponerlo en práctica, y bueno, le nacen dos gemelos, de donde sale Fares, que es descendencia davídica. Entonces, él reconoce su injusticia y nunca más la vuelve a conocer, como dice el texto. Ahora, yo quiero que presten atención porque en la siguiente parte vamos a conocer lo que se llama enraizados. Los enraizados tienen que ver con las raíces que en el hebreo le dan vida a otras palabras. El nombre Saúl se escribe de la siguiente manera: Shaul. Voy a decir las letras en hebreo para que entiendan un poquito. Shin, Aleph, Bab, Lamed. De ahí sale el nombre Saúl. De la raíz del nombre Saúl, la principal es Shaal o Shael. ¿Qué significa? ¿Qué significa, Luis? Inquirir, requerir, pedir o pedido, consultar, dedicar, demandar, desear. ¿Ok? Mira el otro nombre, el nombre del hijo de Judá, Selah, que también significa petición. Como pueden ver, la primera letra es idéntica con la que inicia el nombre Saúl. Y está en rojito. La siguiente, que es como una L, es la misma letra del final del nombre de Saúl. Y da como resultado de la raíz del mismo nombre donde parte el nombre Saúl. Saal o Shael. Como pueden ver, que significa pedir, significa preguntar, consultar o desear. Entonces, ambos nombres tienen contenido espiritual que se unen y nos va a revelar un voltaje impresionante de cosas que están ocultas y que muchas veces no las recibimos porque no sabemos cómo hacerlo. Si usted me dice, pero es que Saúl nació cientos de años después de ser así, correcto, pero el contenido es el mismo. Espiritualmente, una raíz que tiene un simbolismo espiritual nos une al contenido de esa palabra. Entonces hay que unirlas para sacar una verdad espiritual que nos va a enriquecer y nos va a transformar. Amén. Entonces, ambos nombres significa algo pedido y deseado. Repito, algo de pedido y deseado. Y hay muchas más, pero vamos a verlo desde esa perspectiva. El primer rey de Israel, según 1 Samuel, capítulos 8 y capítulo 9, fue escogido, ¿te acuerdas? Cuando desecharon al pueblo a Samuel y a Dios los ancianos, porque los hijos de ya Samuel era un viejito, muy avanzado en edad, lleva casi muriendo, y sus hijos eran corruptos, ¿se acuerdan? Y entonces ellos piden un rey. Cuando Dios le dice, escuche lo que el pueblo pide, dáselo. Ellos lo quieren, déselo, lo están pidiendo. Pero el texto dice que la palabra para gobernante es tirano. Dios les va a dar un tirano. ¿Cómo explicamos eso hoy? Para que me lo entiendan un poquito. Conforme lo que hay en el corazón del pueblo y como el pueblo se comporte, así Dios les va a poner de gobernante. En nuestro país estamos quebrados. ¿Quién es nuestro gobernante, hermano? Mano, y ese presidente ha hecho cualquier cantidad de daño a nuestra nación. No solo eso, se ha inclinado por las minorías a favor, en contra de la mayoría, y ha hecho daño a la economía, a la política, a los valores morales y todo. Que de hecho, Carlos, significa guerrero.
o guerra. La iglesia, a través de la intercesión, hay una lucha, un estire, un encoge. Correcto. Pero ¿por qué está él ahí? Porque ese fue el deseo, lo pedido por el pueblo. Shal. Entonces, Dios le da al pueblo conforme a lo que hay en el corazón. Otro punto importante, quiero que lo sostengan. Saúl representa las pasiones humanas. ¿Las qué? Pasiones humanas. Lo que el hombre pide a Dios le da, aunque no esté conforme a su voluntad, se lo da para que lo garrotee, para que le dé duro y lo quiebre, para que se dé cuenta que sin Dios no es nada. ¿Ok? Ese es un punto negativo. No todo es malo. Conforme avancemos, vamos a darnos cuenta y entenderemos muchas cosas importantes. Otro punto importantísimo que vamos a ir conociendo es que Saúl no es de la tribu Benjamín. Saúl es ascendiente gabonita y más allá. Después lo vemos. Es un extranjero. Y usted me dice, ¿cómo un extranjero? Sí. En Primera de Crónicas capítulo 8, 29 al 40, Primera de Crónicas capítulo 9, 35 al 44, nos revela que este Saúl es ascendiente directo de un tipo llamado Abi-Gabaón. Abi-Gabaón significa principado o padre de Gabaón, los cuales eran amorreos. Hicieron un pacto de paz con Josué allá en el capítulo 9, ¿te acuerdas? Y que no fueron asesinados, sino que engañaron a Josué y por esa causa no fueron asesinados, entraron en el pacto de vida y añadióse el pueblo del pacto y cuando se dieron cuenta de la mentira, que ellos dijeron que eran de muy largo y después de 3 días se dieron cuenta que eran sus vecinos y eran ciudades reales y eran enormes los tipos. Recuérdate que Saúl dice que sobrepasaba cualquiera de los hombros para arriba. El tipo era enorme, ascendencia gigante. Y entonces dice que fueron añadidos al pueblo del pacto, pero Josué los maldijo y le dijo, por cuanto hiciste esto, vosotros seréis para la congregación de Jehová aguadores y qué más, leñadores. De ahí sale nuestro presidente, de ahí salió el ejemplo espiritual. Usted me dice, ¿cómo? ¿Sí? Si usted se pone a ver, muchos están de acuerdo que nuestro presidente actual no sabe nada de política. Como que lo agarraron de ahí a la esquina y lo sacaron 15 de cara al arrabal y lo pusieron ahí a dedo simplemente como un monigote. Da dolorosamente que Saúl va por el mismo tópico, fue agarrado y dado al pueblo porque el pueblo pidió lo que le dio la gana y no conforme a la voluntad de Dios. Sigamos. Saúl se convierte en un férreo enemigo de David, no por su causa propia, sino porque era administrado por un personaje oscuro llamado Doeg el Edomita, este tópico lo hemos tocado Luisito y yo, el pastor Luis en algunos momentos, es una enseñanza poderosísima, todavía no la hemos dado, sino la reveló hace 2 años, pero es una enseñanza poderosísima de cómo el pueblo de Dios puede derribar el espíritu de temor y muchas otras cosas que giran alrededor del pueblo de Dios y lo quieren destruir. Este tipo le genera una paternidad caída a Saúl que lo lleva a cometer errores en su vida y de muerte. Solamente este tipo es mencionado en Primera de Samuel 21:7 y Primera de Samuel 22. Después desaparece el texto. Como nombre desaparece el texto. Pero el tipo sigue su función escondido haciendo daño. Eso lo vamos a ver más adelante en esa enseñanza. En Génesis 36 hay otro Saúl, pero de ascendencia edomita. ¿Qué tienen que ver los edomitas? Aquí. Edom significa rojo, pero también significa Adán. Recuérdese que la Biblia habla de 2 Adanes. ¿Cuáles son, Luisito? Pastor. Primer Adán, hablando de hebreo Samael, ¿verdad? Y el segundo Adán, Yeshua, espíritu vivificante en Corinto. Amén. Entonces, ya vamos entendiendo uno de los principios que les mencioné adelante. Principios de dualidad. Principio de dualidad. Saúl es un hombre que recibe recibe ministración de 2 lados. Puede ser de Dios, por medio de Jesús, que habla de nuestras pasiones humanas, basadas en el amor de Dios, y la parte del enemigo que le da la paternidad caída de lo que lo lleva a perdición. El Saúl de Génesis 36 es de línea edomita de parte de don hermano Jacob.
La palabra Edom también significa Adán, como dijo el pastor, nos representa el primer Adán, el alma animal por el cual entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte. Por el contrario, Jesús, que representa a la línea davídica, y por medio de Judá, que representa al Padre y su amor, nos da vida. Y lo dice Juan 3:16, perdón, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este Saúl que mencionamos ahí, estamos hablando de una ministración espiritual de un espíritu inmundo edomita, que tiene que ver con pasiones humanas. Cuando Saúl comienza a despertar de los hechizos y embrujos y cochinadas que Doeg, el espíritu de temor, le ponía, él le pide a David una cosa. ¿Qué le pide, pastor? No olvidarse de sus hijos. Y David jura que no lo hará. Amén. Primera Samuel 24, versículos 17-20. Saúl muere en Gilboa. Primera Samuel capítulo 31. David endecha su muerte en 2 Samuel capítulo 1. ¿Por qué lo endecha? Porque ahí se desprende algo muy profundo que David logró entender. Tiene que ver con una paternidad. Tiene que ver con un amor que viene del Padre. Cuando uno ama profundamente, uno no solamente ama como hijo, como esposo. Muchas veces el corazón de uno como hombre se vuelve paternal. Y cuando se vuelve paternal es porque el amor de Dios ha crecido en nosotros. Y David, al endecharlo, está mostrándole al pueblo que él no quería la muerte de su ungido. Porque Dios le dio la orden a David expresamente no tocarlo. Y lo podemos ver muchas veces cuando él dijo, líbreme de tocar al ungido de Jehová. Y después vamos a ver por qué él dijo esa frase. En el Nuevo Testamento, siguiendo la línea del nombre Saúl, tenemos al padre de los gentiles. ¿Cómo se llama el padre de los gentiles? De la iglesia gentil. Shaul. El Rab Shaul o Pablo de Tarso, que fue el que fundó la iglesia gentil, el que llevó el evangelio de Jesucristo a las naciones gentiles. Entonces, como podemos ver, nos está revelando dos líneas. Una caída y una redimida. Nos está hablando de un hombre nuevo y un hombre viejo. Un combate diario en que la carne tiene que ser sojuzgada por el espíritu. Otra cosa, quiero que se agarren de la silla porque esto les va a volar la jupa. La raíz del nombre Saúl y su contenido espiritual se enlaza con el lugar de los muertos conocidos como Sheol. Quiero que miren las raíces, son idénticas. Se escriben igual. Lo único que cambia de ellas son sus nikut o vocales hebreas. Pero las consonantes son las mismas. Claro que sí. Usted dice, ¿pero cómo? Sí, claro. Espiritualmente, Saúl representa un vientre en el cual hay dos lugares. El lugar primero que vamos a mencionar se llama Shaón, o el lugar de Perdición. Lugar de los hijos de perdición, y está ubicado en ese mismo vientre. Saúl también representa al gran pez, que tuvo a nuestro maestro retenido por ¿cuánto? 3 días. Todo eso lo vamos a ir viendo para ir creciendo en lo que aprendemos. Isaías 5:14 habla del Chabón, de cómo el Seol abre sus fauces y recibe almas por causa de su maldad y se las come vivas. Te invito a leerlo. De igual manera, en el mismo Seol existía el lugar llamado el Chabón, el Chanán. Ya hablamos del Chabón. El Chanán es el compartimento donde iban los justos, los creyentes y aquellos que tenían posibilidad de ser justificados en un juicio. ¿Cuál era la justificación? Morir creyendo que había de venir un Mesías y que los iba a redimir. El Chanán era un lugar de pastos frescos que estaba en el Seol. Ese mismo lugar es mencionado en Isaías 32:18, pero cuando nuestro maestro Yeshua o Jesús muere y desciende ahí y toma toda esa riqueza de almas y se la lleva para el paraíso, es clausurada. En el Nuevo Testamento, el Chanán es conocido como el seno, que está mencionado ¿en dónde? Lucas 16. Como pueden ver, el término de Saúl, para ustedes ahora les destapó la jupa.
pueden darse cuenta que no es simplemente un nombre común y corriente, sino que tiene un gran significado espiritual. Amén. Ahora, vamos a hacer, porque aquí vamos a concluir la sección del contenido espiritual de Saúl. Vamos a hacer un bosquejito. Judá tiene un hijo y le pone Sela. Nombre que significa pedido. Chaal. Tiene el mismo contenido del nombre de Saúl. Saal, Selah, pedido. Y nos revela a Saúl. Ese mismo contenido nos revela a un qué? Hijo de Judá. Cuando hablamos de David, ascendiente de Judá, estamos hablando del mismo Judá, del cual vendría nuestro Mesías Jesús. De manera interesante, ahí no corregimos ese error, pero quiero que sepan que es Segunda de Crónicas 13:5. Dios le dio el reino de Israel a David y a su descendencia para siempre por medio de un pacto de sal. ¿Ok? Cuando tú buscas la raíz de la palabra Dios, va hacia el nombre de Jonathan. ¿Y quién es Jonathan? El mejor amigo de David. ¿Y de quién era hijo? Saúl. Como pueden ver, la Biblia no está pintada por estar. La Biblia tiene contenido espiritual muy poderoso. Por medio de Jonathan, que más tardito lo vamos a ver en la siguiente sección del estudio que haremos, Jonathan es una puerta abierta de entrega del reino de Saúl al de su padre, a su padre adoptivo David, que es lo que persigue Dios, una adopción de hijos. Le entregó por pacto de sal a Israel por siempre, le está dando una paternidad davídica. Amén. Mira qué interesante. En busca de un hijo perdido y deseado por un padre eterno. Restauración de una. ¿Ok? Y en el Nuevo Testamento nos aparece ¿quién? Saulo de Tarso. Y su paternidad sobre. 1 Corintios 4:14 le dice Pablo a los corintios, que eran muy buenos usando los dones, pero eran sumamente carnales. Ellos usaban sus dones, pero estaban viviendo en pecado. Le dice, ustedes pueden tener 10,000 ayos o maestros, pero solo un padre. Y yo los engendré en Cristo. ¿Qué está reclamando Pablo? Su paternidad legítima sobre él. No le está reclamando que yo soy su enseñador, yo le hago todas las enseñanzas, no, yo los engendré en Cristo. Mis prisiones, mis dolores, todo lo que yo he vivido es porque Cristo se encarnó en mí y me los entregó como un padre para yo darles a ustedes paternidad. Pagar el precio por una paternidad para tener hijos en adopción. Como pueden ver, el color verde nos está revelando una paternidad restaurada. Ahora, vamos por la parte dual. Vamos por la parte dual, para que me entiendan esto. Pueden haber dos Saúles, ahorita en este tiempo. Uno puede ser una persona muy buena, trabajadora, temerosa, y la otra es un delincuente y está en una cárcel. Eso se llama dualidad, ¿cierto? Está hablando de un hombre bueno y un hombre malo. Nosotros los seres humanos, dolorosamente, tenemos la dualidad, donde tenemos que matar al viejo hombre todos los días y dejar que el hombre nuevo crezca en Cristo Jesús. Amén. Por el lado de la parte de Saúl, recordemos que viene una semilla caída bonita, que debía ser asesinada, destruida como anatema, porque así lo dijo el Señor. Pero ellos usan la astucia de la serpiente, engañan a Josué y son añadidos al pueblo del pacto. De ahí vendría el primer rey de Israel, Saúl. Tenemos la ascendencia de un Saúl edomita, del cual recordemos que Saúl era administrado por ¿quién? Doeg, el espíritu de temor, tipo de Satanás. 1 Samuel 21:7 y 1 Samuel 22. Le imparte una paternidad caída. Este tipo es de ascendencia edomita mezclado con seiroreo. Te invito a que leas Génesis 36 y vas a darte cuenta que en el libro de Génesis 36 hay dos genealogías.
Una que es de don hermano Jacob, que se fue a vivir a ese monte, que se lo heredó Dios, que le tocó sojuzgar esa semilla, y otra de Seir, que significa macho cabrío. ¿A quién llaman macho cabrío entre los satanistas, hermano? A Lucifer. Qué duro. Le tocó al hermano Jacob tener que sojuzgar la semilla caída del enemigo y sojuzgarla. Qué duro trabajo. Sin embargo, la Biblia dice que Edom se pierde con el tiempo y adquiere las mañas del enemigo. Quiero que entiendan algo. Isaías 34, yo, como lo hemos compartido hermano Pastor Luis y algunos otros hermanos míos, yo llamo Isaías 34 el capítulo de la creación del infierno. Cuando tú lees Isaías 34, Dios llama a Edom el pueblo de su anatema, de maldición, porque está, Dios lo decretó para juicio de muerte. Comienza a mencionar un montón de animales, búhos, hienas, ¿qué más? Buitres, todos los animales, por así decirlo, que son como más carnívoros, Son devoradoras, rapiñas. Son animales inmundos que representan demonios. Y al final del capítulo 34 dice, inquieran el libro de Dios. Ahí están escritos todos ellos. Y se pueden dar cuenta que existe un libro del infierno. Y Edom, que representa al primer Adán, recuerda que Edom no solamente es Edom, el hermano Jacob, sino que por detrás del nombre hay que ir más allá, porque Edom significa Adán. Nos revela el primer, que desbarató las primeras creaciones y contaminó las siguientes estructuras, haciendo caer la tercera parte de los ángeles de Dios. De ahí nace la descendencia edomita, que dolorosamente tiene que ver con el enemigo muchas veces y que lo que hace es combatir contra el pueblo de Dios. Amén. Recordemos que en el caso de Saúl, también significa el nombre Seol, ya lo vemos por aquí, y tiene el compartimento, ¿cuál? Chaón. ¿Qué hay en el Chaón? Los hijos de perdición. Todos los que mueren sin Cristo van ahí. Por el contrario, el Seol tenía el Chanán, que ya está clausurado. Cristo lo cerró cuando murió y resucitó y se llevó todos esos justos para el paraíso, y que antes se llamaba seno de Abraham. Amén. Ahí les dejo eso. Para mí es un privilegio compartirlo. Saquen el tiempo sus Biblias. Como les dije abajo en la parte que dice el pacto de sales, segunda de Crónicas 13:5. Saquen tiempo, tienen el video, agarren sus Biblias con calma. Yo les insto a que aprendan un poquito el idioma hebreo para que se den cuenta de estas riquezas y cómo nosotros no estamos enseñando mentira, ni estamos enseñando falsedad, sino que estamos enseñando base bíblica sustentable, y de que todo esto sucede en el ámbito espiritual. Saúl representa a un hijo deseado por un padre, en este caso Dios, por medio de la tribu de Judá, viene buscándolo desde hace muchos milenios para restaurarlo y lo ha venido restaurando, y que tiene que ver con una semilla gentil o extranjera que viene a ser añadida al pueblo del pacto, y que en el Nuevo Testamento Rab Saúl representa esa paternidad en Cristo Jesús, un hijo amado, un hijo deseado que el Padre quiere ver junto a él en una eternidad nuevamente. Amén. En la siguiente parte veremos quién es Jonatán. Amén. ¿Algún comentario que quieras hacer, pastor? No, es poderoso porque Romanos 8 habla sobre el espíritu de adopción. Gloria al Padre. Es Pablo llegando a Roma, y sobre ese remanente que el Espíritu Santo descendiera para sacar esa semilla. O sea, Pablo en esa paternidad le presentaba en los distintos ámbitos, le trajo hijos restaurados al Padre, obviamente por la obra del Espíritu Santo. Gloria a Dios, amén. Gloria a Jesús. Como podemos ver, son arrebatados al enemigo, que les impartía una paternidad caída de muerte, de dolor, de temores, para darle el gozo y la alegría en Cristo Jesús de un hijo que fue rescatado de la muerte. Más adelante, cuando veamos la siguiente parte, se las vamos a dejar como pinceladita, porque dentro de unos minutos vamos a iniciar. Vamos a conocer quién es Jonatán y su esencia espiritual. Les adelanto un poquito que Jonatán significa dado por Dios o regalo de Dios. Y nos revela toda una estirpe de personas que tenían
mandos o posiciones importantes y que cuando Satanás los hace caer, pierden su posición. Y Jesús en la cruz del Calvario vino a recuperarlas. Estamos hablando de sacerdotes, de profetas, estamos hablando de reyes. Amén. Vamos a dar la enseñanza hasta acá. Vamos a darle gracias al Padre por esta enseñanza y pedimos la bendición del Eterno, de nuestro Dios Padre, para que ustedes en esta enseñanza crezcan de una forma sobrenatural y que les abra el entendimiento para que sepan que lo que es el mover del Espíritu, lo que hay detrás de la palabra es algo impresionante y sobre todo transformador. Amén. Padre eterno, te damos gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Bendecimos tu santísimo nombre y te damos gracias, Espíritu Santo, por la revelación que nos has dado hoy. Hemos conocido sobre Saúl y sabemos y entendemos que hay una dualidad humana, que se diverge entre nuestras pasiones humanas que pueden irse hacia un lado negativo o pueden irse hacia un lado positivo. Pueden irse hacia seguir nuestro camino pecaminoso, haciendo la obra del enemigo o haciéndola del Padre en base de su amor que fue en Cristo Jesús a través de su muerte en la cruz, un amor genuino y verdadero. Nos dimos cuenta de cómo Saúl representa un vientre, Señor, donde hay dos lados, donde hay dos compartimentos, uno cerrado y el otro que se sigue llenando de gente que se pierde todos los días en el infierno. Padre, te damos gracias por lo que tu Hijo hizo en la cruz y nos gozamos de saber todas estas verdades y te agradecemos porque como Hijo amado, como Hijo pedido, muy pronto estaremos junto a ti adorándote, Señor, y exaltando tu nombre y haciendo la obra del ministerio en el cielo, bendiciendo tu nombre, siendo reyes y sacerdotes para ti, Padre. Bendecimos tu nombre y gracias por ese amor tan entrañable, ese amor tan sufrido por un Hijo pedido, Señor, que estaba extraviado. Gracias, Señor. Amén.